Denle una ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Dios. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que dice la Escritura en una versión viviente: el perdón y la fe. Y vemos nosotros lo que el Señor Jesús habló a sus discípulos. Amén. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Gloria a Dios. ¿Y por qué le digo que somos discípulos de Jesús? Porque muchas veces nos dicen que qué religión tenemos. Yo no sé si le digan a usted. Y pues le digo que solamente somos discípulos de Jesús, siervos inútiles. Es lo único que somos. Bueno, digo yo, no sé usted, ¿verdad? Pero dice el Señor que cuando Jesús habló con sus discípulos, hablándole de lo que podría venir o podía venir en cualquier momento, dice que ¿por qué les dijo esto? Que era imposible que no hubiera tropiezos. Gloria a Dios. Nosotros como congregantes, como ministros, como los que ministramos la palabra, como los que predicamos y todas esas cosas, a veces estamos batallando con esas situaciones. Una de las situaciones pues son familiares que pues que nos quitan el tiempo para que nosotros estemos delante del Señor, en la presencia del Señor. Ayer me decía una licenciada, me dice, ¿por qué ustedes cambiaron de religión? ¿Cuál es la importancia o cuál es el beneficio que ustedes tienen de cambiarse a otra religión? Mira, le digo, aquí nosotros no tenemos religiones, porque si nosotros nos vamos, le digo, lo que dice Lucas capítulo 13, en su versículo 1 en adelante, por ahí del 10 en adelante, donde Jesús sana a una mujer encorvada, le digo. Tenía 38 años con esa enfermedad y la sana un día de reposo. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Le digo, que los maestros de la ley, los saduceos, fariseos y todos esos religiosos, le digo, le conté de muchos, no estaban de acuerdo que Jesús hiciera una sanidad en el día de reposo. Por eso cuando Jesús les dice, hipócritas, les dice, y dice, ¿y a poco dice así? Así dice. Vamos, si quieres, a ver las escrituras. Dice, hipócrita, dice, no sueltan su asno, su buey, para traerlo a tomar, a beber agua, así dice. ¿Usted cree que el asno o el buey se desata solo y se va y se amarra solo? Hay un trabajo que hay que hacer. Entonces le digo, no es que nosotros hayamos cambiado de religión, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Dije que Dios tuvo misericordia de nosotros, porque hay tantas situaciones difíciles que se están viviendo en el mundo. Estaba yo viendo en San Juan del Río, le digo, Señor, gracias por librarme de San Juan del Río. En aquel tiempo en San Juan yo toda la noche viajaba en San Juan caminando y no había ningún problema de nada. San Juan del Río está lleno de delincuencia como si fuera México. Hoy vi un compañero que dice que traía 2 pollos para ir a comer, y por esos 2 pollos lo picaron, le quitaron el dinero. Está desordenadamente esa ciudad de San Juan del Río ahorita. También Querétaro, pero allá está más pequeño, se saben más las cosas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él ha tenido misericordia de quien Él quiere. Amén. Entonces dice, es imposible que no les venga tropiezos, porque cuando empezamos gozosos, empezamos alegres. Dígame a mí, muy alegres, muy contentos de lo que con orgullo decimos, o decíamos, no sabíamos,
que éramos cristianos. Pero al ver que vienen las persecuciones, los problemas, las situaciones difíciles, entre ellas las familiares, donde dices, bueno, pues que, oye, si yo estoy con Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y ahí es donde a veces tenemos que retroceder, el enemigo quiere que retrocedamos, porque viene un tropiezo. Gloria a Dios. Recuerdo que cuando empecé yo, un hermano me dijo, yo te tengo mucha envidia. Y él está muy grande en el evangelio ahí, en esta iglesia. Otro hermano me dice, véngale si quiere hablar con usted. No se meta mucho con el Señor porque le va a ir muy mal, dice. Imagínense, ¿cuántos ánimos me estaban dando? Imagínense, sabemos que tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, nos tiene que sobrevenir algo para ser probados, para saber de qué estamos hechos. Porque si no hay una prueba, compras el título y de nada sirve que compremos el título de ingeniería si no sabemos trabajar. Entonces, por eso le dijo a los discípulos, no se asusten, no se asusten. Después de que yo me vaya de aquí, van a venir muchos tropiezos, muchas dificultades, pero imposible, dice. ¿Habla de dificultades, tropiezos o habla de pecado? De pecado. Entonces, pero ustedes, si el que pecare es 7 veces, y si 7 veces se arrepiente, dice, perdónenle. Gloria a Dios. Entonces vienen las tentaciones del mundo, donde habla 1 Juan capítulo 3, por ahí en el verso, no recuerdo si es 10 en adelante, que dice, no ames al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Imagínense nada más lo que dice. El amor del Padre no está en él. Que dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria. Entonces todas estas cosas vienen como tropiezos. Amén. Entonces que no nos caiga de raro que vendrán tropiezos, que aún en nuestra propia familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestras familias, tíos o lo que usted quiera, no le deje de los compadres, eso como quiera pasa, como sea. Pero en nuestra propia familia a veces hay ese tropiezo y queremos retroceder. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que más de alguno a veces queremos retroceder, y más los que predicamos el evangelio. Pero dice el Señor que el que pone la mano en el arado no es digno de regresar atrás. Y el pastor pues no le queda otra que tiene que jalar hacia adelante. Entonces estamos en una situación, estamos en una prueba. En una prueba, el que brinque la prueba pues va a llegar más arriba, y el que repruebe la prueba pues no, ahí se va a quedar. Entonces cuando el Señor le dice a los discípulos, esto es imposible, dice, esto es imposible, no se puede evitar lo que se le sobrevendrá. Entonces, por eso tenemos que estar nosotros preparados. Digan todos preparados. Preparados. Yo creo que estamos más que nada preparados. Nos estamos preparando. Una de las cosas de la iglesia Manantial de Vida de Querétaro, que tiene la bendición de que están orando a las 6 de la mañana. Venía yo meditando en el coche. Dice, es fácil orar a las 6 de la mañana. No es fácil, no es fácil. Yo venía recordando cuando me dejan una congregación, usted sabe de quién le hablo, y una hermana me dijo, hay que orar a las 6 de la mañana. Y me acompañaron unos hermanos durante 15 días y después ya no fue nadie. Y a las 6 de la mañana ahí estaba yo orando a Dios, hasta que nos echaron para afuera, pero gloria a su nombre. Entonces hay tropiezos,
aún de las mismas personas que nos aman. Hay tropiezos aún de los mismos siervos que nos aman. Nos pueden dar en la espalda, pero hay alguien que no te da en la espalda, que es el que te habla de frente, que te habla de amor, que te habla de paz, que te habla de cariño. Dice: yo todo el tiempo tengo mi mano extendida hacia ti. Gloria a Dios. Su nombre se llama el Señor Jesús de Nazaret. Entonces vemos nosotros que seguir al Señor no es una conveniencia, que lo hagamos por conveniencia. Como muchos dicen, voy a seguir al Señor a ver quién me bendice, y si no te bendice nada, lo vamos a abandonar. No, al Señor lo tenemos que seguir cuando más mal nos vaya. Amén. Y tenemos que alabarlo cuando más mal nos vaya y decirle: Señor, muchas gracias porque me está yendo mal. Porque si nomás levanto mis manos cuando estoy bien, pues no. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: es imposible que no vengan tropiezos. Dile que tienes a tu lado: es imposible, dile. Es imposible que alguien hable, que evitemos que alguien hable mal de nosotros. Y además es muy bonito que alguien hable mal de nosotros, porque nos hacemos más famosos. Es porque algo está pasando. Y cuando alguien habla mal de ti, es porque va a haber bendición. Y ahí se va a saber de qué estamos hechos. Por eso la Biblia dice que no paguemos mal por mal. No den lugar al diablo, dice. Mía es la venganza, yo daré el pago justo. Gloria a Dios. Entonces cuando el Señor Jesús hablaba, que dice en esta versión, ocasión de caer, podemos caer en cualquier momento. Por eso dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 10, pues ahí en el verso 5 en adelante, no recuerdo, ahorita lo vamos a ver si lo encontramos rápido. Dice que el que se cree estar firme, que mire que no caiga. Y a veces nosotros decimos: no, yo estoy firme, no me muevo, estoy sobre la roca, lo que dice Mateo 7:24, que el que está fundado sobre la arena, vienen ríos y vienen vientos, y su casa se va a caer tan fácil porque no está fundado sobre la arena. Pero dice: pero yo estoy fundado en la roca que es Cristo, porque vendrán ríos y soplarán vientos y pegarán con ímpetu contra mi casa, pero mi casa no se va a caer, porque yo estoy sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Pero es imposible. Vendrán de todo, tiene que venir. Gloria a Dios. Porque no solamente vamos a recibir lo bueno, sino también vamos a recibir lo malo. Amén. ¿O usted no quiere recibir lo malo? Dios nos va a fortalecer, amén. Por eso yo le decía que la verdad tenemos una bendición de que los hermanos se estén sacrificando en la mañana. Digo, yo muy poco los veo, Yo muy poco, yo levanto en la madrugada, oro 2-3 horas, y me levanto a las 6:30 de la mañana y hacer mis quehaceres que tengo que hacer, y ni el tiempo me alcanza. Pero yo le digo: Señor, bendice a los hermanos que apoyen al pastor, que apoyen a la pastora, que se esfuercen, que manden mensajes ahí en el chat, y que no se duerman y que sigan adelante, porque a través de la oración y a través del sacrificio nosotros vamos a ser más que victoriosos. ¿Sí me explico? Entonces eso es una de las cosas importantes. No hay descanso. Tenemos, por eso dice, imposible que no haya tropiezo. Luego a veces me topo con el pastor que dice: hermanos, una disculpa, porque no voy a poder transmitir, porque no hay el internet. Hay tropiezo. De alguna manera el enemigo nos va a querer hacer caer, nos va a querer hacer tropezar.
Pero yo te quiero decir que poderoso es nuestro grande Dios, poderoso es Dios que hizo los cielos y la tierra, poderoso es Dios el que hizo el universo para levantarnos y para fortalecernos. Amén. Porque nadie nos puede levantar, nadie nos puede fortalecer, solamente la presencia de Dios. Solamente la presencia de Dios es la que nos puede levantar y nos puede fortalecer para seguir más adelante. Gloria a Dios. Entonces tenemos nosotros, el maestro estaba hablando con los discípulos lo que les iba a venir, lo que sabía lo que iba a pasar, para que no les cayera de sorpresa. Entonces les dice, va a ser imposible de que no pequen, como dice la versión viviente, pero tengan fe, dice, de que a través del pecado, tengan fe que a través del pecado ustedes van a ser victoriosos. ¿Por qué victoriosos? Porque cuando venga el pecado, ustedes van a confiar en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, que Él nos librará del lazo del cazador. Nuestro gran Dios poderoso. Gloria a Dios. Entonces por eso nos está preparando Dios ahora, cada día nos prepara más para que nosotros vayamos creciendo, que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo estaba viendo por ahí, no me corresponde decirlo, pero lo voy a decir, veía yo que escuchaba que la muchachita de que vino aquí estaba llorando porque yo hablé con ella y la noté, le dije, no, tú no estás bien, yo no le dije nada, pero dije, mi esposa a lo mejor la va a detectar. Pero tú no estás bien, tú tienes un problema. Dije, más que no le dije nada. Me quedé calladito porque yo sabía que se iba a comunicar con mi esposa en ese momento. Y le dije, mi esposa le tendrá que dar palabra. Y esta muchacha tiene unos problemas grandes familiares. Pero eso le está sirviendo para crecer. Amén. ¿Para qué sirven los problemas? Para crecer. ¿Para qué les sirven las nalgadas a los niños? Para corregirse. ¿Para qué les sirven los niños cuando se tropiezan y se escalabran y toda esa cosa? Para que se corrija, para que puedan caminar más adelante. Denle una ofrenda de palmas al Rey con todo su corazón. Aleluya. Amén. Entonces vemos esta situación complicada, pero favorable para nosotros. Favorable, porque tenemos de nuestro lado al Dios grande y poderoso, al que no nos deja caer. Vea lo que dice Mateo capítulo 4. Cuando Jesús fue tentado, ¿cuántos saben que fue tentado? Fue tentado por el maligno. ¿Y por qué fue tentado? Porque el Señor Dios Todopoderoso, Él lo permitió para que fuera tentado. Y yo dice, hermano, ¿pero cómo? Usted lea lo que dice Isaías 53, por ahí en el verso 10 en adelante. Dice que Él lo entregó al sufrimiento. Lo entregó al sufrimiento para que nosotros reconociéramos y recapacitáramos el triunfo que estaba tomando nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret. También hubo tropiezos, hubo situaciones difíciles, pero a través de esas situaciones difíciles fue triunfador en esta tierra. Y por eso ahora le damos la honra y el honor, porque Él se lo merece, porque Él fue el que salvó nuestras vidas, porque es el que nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, a través de su Padre, Dios grande y poderoso. Amén. Entonces sabemos lo que realmente está pasando en nuestra vida. Dice por eso, si alguno cae en pecado, tenemos un Dios que nos salva. Y pedirle, Señor, perdona al Señor. Amén, aleluya. Mire lo que dice
Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible, o sea que no lo podía evitar. No les dijo, no, mira, les voy a evitar esto para que no tengan este problema. No, es imposible. Es necesario que haya este tropiezo, dice. Haya tropiezo. ¿Por qué tanta gente, pastores y no pastores, hermanos, por qué se han retirado de la iglesia? Porque ha habido tropiezo. Ha habido tropiezo, pruebas. Entonces, como me decía un compañero de trabajo, bueno, no es mi compañero de trabajo, pero él se congrega en una iglesia que está en Carrillo. Él es ministro de alabanza, señor ya casi de mi edad. Y me dice, oye hermano, dice, la otra vez lo vi escuchar una predicación de usted, porque él escucha las predicaciones los jueves de aquí, y a veces las mañaneras. Pero los jueves sí escucha las predicaciones, seguro que le mando un saludo y está mirando. Y dice, ya en la iglesia ya no se habla fuerte, dice. Ya no solo los pastores ya hablan con una suavidad, dice, como teniendo miedo de que la gente se vaya, dice. Y entonces dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué el pastor ya no está hablando fuerte? Como una predicación que diste, dice. Y eso dice, eso como que a los hermanos o a los que no estamos bien cimentados nos hace como que nos están corriendo, como apartarnos de Dios, dice. Como si Dios tuviera la culpa. Amén. Entonces eso lo hace para un crecimiento. Por eso le dijo, no, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, o vean muchos apóstoles que están escritos en la Biblia y otros que antes estuvieron, que he visto por ahí a uno que se llama Mateas y así muchos. ¿Qué le dijo? Es imposible, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el fin? ¿Por qué? Porque si no perseveramos hasta el fin, si por medio de las aflicciones, las situaciones económicas, de lo que usted quiera, viene la persecución, viene el problema, eso no nos tiene que apartar. No nos tiene que apartar. Por eso tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé esas fuerzas, nos dé esa voluntad. Y a través de esas fuerzas nosotros vamos a soportar. Amén. Y miren lo que dice, por eso es imposible, dice. Es imposible de que Dios se los quite. Eso tenía que ser. Y eso tiene que ser y tiene que suceder. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos. O sea que iba a venir un tropiezo, que íbamos a tropezar. Amén. Vamos a ver lo que dice. Mas hay de aquellos por quien viene. Pero ahí el Señor también dije dos cosas. Imposible que no haya tropiezos. Y la segunda que dice, mira, pero hay de aquella persona que lo haga. Hay de aquella persona, sea el esposo, sea el hijo, sea la esposa, que no querrán que se congreguen. Dice, hay de aquel, dice. Es decir, que va a tener una recompensa en el reino de los cielos. Oh, recompensa, dije, ¿verdad? Pero no sabemos de qué recompensa va a tener. Dice, es mejor, dice, que le cuelgues una piedra de molino. ¿Cuánto pesará una piedra de molino por ahí? ¿Cuánto pesa una piedra de molino, hermano Samuel? Una pequeña, 5 kilos. Y no dice que te la cuelgues en la cintura, en el cuello, y que te avientes al mar, dice. Que sería mejor hundiéndonos en el mar que hacer caer a uno de tus pequeños. Amén. Me decía una mujer, no piense mal que hablo con puras mujeres, el Señor sabe.
una que me anda arreglando lo de mi pensión. Y me dice, oiga, dice, usted me mandó un lindo mensaje a mi WhatsApp. No, y discúlpame, le digo, la verdad, pues yo mando mensajes en la madrugada. Y dice, no, al contrario, dice, estuvo hermosísimo, dice, Dios habló ahí en ese mensaje a mi vida, dice. Y me dice, ¿usted qué es? Dice, ¿usted trabaja de ministro en una iglesia católica? No, le digo, nosotros somos solamente siervos inútiles, le digo, del Señor Jesucristo nada más. No sé si me da a entender, de iglesia cristiana, sí, le digo. Mire, dice, yo fui a una iglesia cristiana, me llevó una amiga, una que está creo por Los Arcos, por ahí, no sé, por dónde. Y habló tan lindo el predicador, dice, que yo empecé llore y no paré de llorar. Dice, oh, gloria a Dios, le digo. ¿Usted ha podido llorar en la iglesia universal? No, dice, pero ahí lloré, dice. Fui a 3 servicios. Escuche bien lo que le voy a decir. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta muy bien los predicadores que predicamos. Al 4.º servicio, dice, vino un predicador de Estados Unidos. Habló, dice, donde me lastimó, fuertemente me lastimó. Y sobre esa lastimación, dice, mi amiga me dice, me quiso convencer porque lo perdonara al predicador, porque había predicado, que no estuvo bien lo que había predicado. Entonces, la Biblia dice, Juan 10:10, que el enemigo viene para robar, para matar, para destruir. Pero dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Es decir, yo he venido para restablecerte. Pero como a veces estamos tan pequeños, pues nos duele todo eso. Gloria a Dios. Entonces dice, es imposible que no vengan tropiezos. Hay de muchos tropiezos, hay de muchos tropiezos, de los cuales tenemos que pasarlos. Y cuando pasemos todos esos tropiezos, vamos a ser más que victoriosos, dice la palabra de Dios. Amén. Y vean lo que dice el Señor en su palabra. Mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice, mejor que lo echaran al mar. Dice, pero es imposible. Es imposible que no vengan tropiezos. Dice, los tiene que haber. Dice que cuando Pedro estaba en el mar, que toda la noche estuvo pescando, y digo, aparte lo vamos a encontrar en Lucas 5 también. Llegó Jesús a la orilla del mar y le dice que si tenían algo de comer para asar los pescados que habían sacado. ¿Usted cree que no sabía Jesús que no habían pescado nada? Claro que lo sabía. Amén. Pero ¿qué le dice Pedro? Al Señor le dice, Pedro, ¿no pescaste? Pues echar las redes al mar. Toda la noche estaba desvelado, estaba cansado. Pero dice el Señor, Pedro dice, maestro, ya estamos lavando las redes. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Nada. Gloria a Dios. ¿A qué significaba todo esto? De cuando le dicen no hemos pescado nada. Había que hacer un trabajo doble. Hacer un trabajo doble. Pero cuando Pedro dice, sí Señor, mas en tu nombre echaremos las redes. Echaremos las redes. Entonces muchas veces nosotros echamos la red, pero vienen las aflicciones, las persecuciones, viene el desprecio y tantas cosas que vienen, y eso nos hace que nos amortiguemos para abajo. Pero es imposible, dice el Señor, es imposible.
O sea que todo tiene que acontecer. Todo tiene que acontecer. Como dice su palabra, como la mujer que va a dar luz. No llega, dice, el día 20 de julio cumplo los 9 meses. Ese día nace el niño. Estoy preparado. No, dice el Señor que vienen dolores, despacitos y más despacitos y más recios y más recios y más recios. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Pero vamos a ver lo que dice. Mirar por ustedes mismos. Dile que tienes a tu lado. Mira por tu persona. Por tu persona. ¿Cuánto nosotros decimos, hermano pastor, ore por mí? Los pastores tienen la obligación de orar por los hermanos, pero nosotros tenemos que orar por nosotros mismos. Amén. Hace poco me molesté y me dice mi esposa, dice, pues ¿quién oras por ti mismo? Y tiene razón. Porque cuando nosotros, dice la palabra, que oremos por nosotros mismos, vamos a encontrar esa paz, esa sensación, esa alegría. Gloria a Dios. Entonces dice, es imposible que no vengan este tipo de problemas. Mas hay de aquel que los ocasione, mejor le fuera que se fuera a lo más profundo del mar y que se lo comieran los peces. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano, dile que tienes a tu lado, no critiquemos a nadie. No le vamos a decir, oh, mira, oye, estás en la iglesia, pero ya pecaste. Y dice, no. O que nos dijo malas palabras y le dejamos de hablar. ¿Cuánto dicen amén? Y le dejamos de hablar. ¿Sabía que hay predicadores, hermanos predicadores, que no se hablan? Están enojados. ¿Por qué están enojados? Porque ellos son hermanos de etiqueta que ellos sienten que predican bien bonito, y sí predican bonito, pero hay arrogancia, no hay amor dentro de su corazón. Amén. Entonces eso dice, pues eso, para estar igual que él. Hay piedra de tropiezo. De verdad se lo digo, hay pastores que no se hablan. Están enojados. Pero no nos debemos de enojar. Dice el Señor que demos de gracia lo que nos ha dado de gracia. Dios usa a quien Él quiere. Al que esté estudiado, al que no esté estudiado. Perdón. ¿Usted cree que el maestro estaba estudiado? Que fue a una gran universidad, fue a la universidad de Israel, la Alejandrina, la mejor universidad que en aquel tiempo, digo, yo lo aprendí por la teología, que era la mejor universidad que había. No fue, pero tenía la sabiduría del cielo. El apóstol Pablo, una persona bien estudiada, instruidos a los pies de Gamaliel. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Dice que la letra mata, mas el espíritu edifica. Cuando Dios tiene el encuentro con el Señor Jesús en camino a Damasco, dice, yo no lo recibí de hombres, yo lo recibí directamente del Espíritu Santo. Y muchas veces como predicadores recibimos la palabra por medio del Espíritu Santo. Amén. Yo le digo a personas, le digo, si ya alguien me hubiera predicado, me hubiera dicho, mira lo que estás haciendo, juntándote con rameras, haciendo esto, estás mal. Pero nadie me dijo nada. Nadie. Y en mi casa, donde me decía mi esposa, pues yo la maltrataba. Y dice el Señor en su palabra, no somos profetas en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa. Pero qué bueno es el Señor, poderoso es el Señor, que a través de esos tropiezos, a través de lo que estábamos pasando, mi familia siguió firme. Y hoy te quiero decir que te afirmes, que tus hijos serán enseñados por el Señor. Yo no sé si usted lo crea. Den una ofrenda de palmas al que vive. Amén. Mírense lo que dice, verso 3, mirad por ustedes mismos.
Si tu hermano pecare contra ti, perdónale. Y si se arrepiente, si se arrepintiere, igualmente perdónale. Es decir, que no tenemos que tener odio. Odio. Gloria a Dios. Yo no sé dónde escuché, pero a veces hay odio entre los mismos hermanos, entre los mismos jóvenes de la alabanza. No lo digo por esta generación, Hay ese odio. Y cuando hay ese odio, la presencia de Dios no puede bajar. No puede bajar la presencia de Dios. Tocarás muy bonito el teclado, ¿cómo se llama? El bajo, la guitarra, la batería, lo que toques, pero la presencia de Dios no baja, porque hay odio, hay rencor, hay envidia, lo que a Dios no le agrada. Tenemos que estar unidos como iglesia, tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo sentir. Gloria a Dios. Entonces, si tu hermano pecare, no lo juzgues. No vamos a juzgar a nadie. Vamos a alentarlo y decirle: es que es necesario que pasemos por esta situación. ¿Por qué Dios permite que alguien pase por esa situación? Para que nosotros no caigamos. Amén. Para que nosotros no lo hagamos. Por eso Dios permite. Por eso dice el Señor Jesucristo: imposible evitarlo. Gloria a Dios. Entonces, qué importante cuando nosotros vemos que nuestro gran Dios poderoso, a través de su Hijo amado, nos dice de estas cosas. Es imposible, dice. Pero ¿qué dice el verso más adelante? El verso más adelante, en el verso 5, donde dice la palabra de Dios, que dice: aumentanos la fe. Gloria a Dios. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Levanta tu mano, y que al cabo no la vas a levantar para darme gloria a mí. Dile: Señor, aumentame la fe. Yo necesito que me aumentes más mi fe, porque mi fe está tan pequeñita, porque mi fe está tan nublada. Señor, aclara más mi fe para que yo pueda salir adelante. Aleluya. Amén. Entonces dijo: Señor, híjole, pues aumentame la fe si quiere un poco más. Gloria a Dios. Que dice más abajo, dice: si tuvieras fe, dice, y le dijeras a este monte: hazte de aquí, o le dijeras a este sicomoro: plántate, derraígate allá en aquel lado, lo haría el Señor. Entonces, ¿qué? ¿Por qué dice de que se desarraigara ahí? Es decir, que nos tenemos que desarraigar de las costumbres que hay dentro de nuestra vida, de las costumbres que a veces todavía estamos guardando. Entonces dice: Señor, aumentanos la fe para que todo vaya a acontecer. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, mire. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 11, 17. Vamos a ver lo que dice. 11, 17. Ya me había pasado. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos todos? Miren lo que dice. ¿Qué dice el encabezado? Abusos en la cena del Señor. Pero anunciarles esto que sigue, no los alabo, dice, porque no se congregan, dice, para mejor, sino para lo peor. No sé si me puedo dar a entender o explicar este mensaje. Porque no se están congregando para lo mejor, dice, sino para lo peor. ¿Qué nos quiere decir este mensaje aquí?
¿Que estaremos congregándonos para hacer las cosas peores? No, es decir que estamos aquí porque pueden venir cosas difíciles, cosas peores. Y a través de esas cosas peores, por eso los discípulos dicen: Señor, no me dejes caer en tentación y auméntame la fe, para que yo pueda sobresalir adelante. Dice: no, yo no los voy a alabar. Yo no los voy a alabar, dice, porque ustedes tienen que pasar una situación, tienen que pasar una prueba para que puedan valorar el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, para que ustedes puedan valorar lo que vale su preciosa alma. Amén. Mire lo que dice más adelante, a ver si nos vamos a entender, por favor. Dice: pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. ¿Qué le parece? Dice: porque cuando se reúnen como iglesia, ¿qué es lo que ahí dice? ¿Qué es lo que ahí dice? Divisiones. Divisiones, hermanos. Yo no sé si haya divisiones aquí, ni quiere, no, ni lo reprendo, lo cancelo en el nombre de Jesús. Pero si hay una división entre hermanos, mejor dile: Señor, auméntame la fe. Y decirle: Señor, estoy pecando contra mi hermano, estoy pecando contra de él. Tenemos que pedir ese perdón, hermanos. Tenemos que pedir ese perdón. Amén. Porque hay momentos, mire, yo no quiero que suceda, ni estoy diciendo que ya sucedió, que por ejemplo el grupo de alabanza de San José con el de Querétaro no se lleven bien, o con los de Morelia no se lleven bien. Hay esa división, no le agrada a Dios eso, porque se reúnen como iglesia. Y reunimos en la iglesia toda. Los grupos de Morelia están en ese lado, los de Querétaro en otro lado, San José en otro lado, los de Quiquilpa en otro lado, y todos estamos regados. Pero dice la palabra: cuán grande y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Aleluya. Eso significa un tropiezo. Eso significa un tropiezo. Mire, no somos los buenos predicadores, a lo menos yo no. Pero yo he visto predicadores donde se predica el evangelio. Como va a ir el visitante, ese día no van los demás pastores. Y los he visto en algunas iglesias. No van. No van. ¿Por qué? ¿Por qué no van? Porque no tiene tiempo. Porque muchas veces hay envidia. Y tenemos que decirle: Señor, quítame la envidia, reprende la envidia. Si el Señor usa en sanidad aquel predicador, gloria a Dios. Si el Señor habla a través de aquel predicador a mi vida, gloria a Dios, lo acepto. Si Él va a tomar mi lugar y va más arriba, gloria a Dios. Porque dice Apocalipsis 3:10, dice: retén lo que tienen, dice, para que ninguno tome tu corona. Es decir, que tengo que retener lo que Dios me ha dado, y aparte de retenerlo, no dejarlo escapar, sino ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en el nombre del Señor. Y eso está pasando, hermanos, divisiones. ¿Usted cree que el apóstol Pablo se equivoca en la palabra? No. Y no lo estoy diciendo que usted está en divisiones con los de allá, no. Jesús reprenda al diablo. Sino que esto nos está preparando el Señor. Nos está preparando el Señor para que nosotros vayamos contentos, vayamos trabajando, vayamos caminando cada día, más y más y más. Y tenemos que alentar a aquella persona que ha sido por tropiezo, ha caído, que ya no viene a la iglesia, o que de vez en cuando viene. Tenemos que animarla y decirle: hermano, hermana, anímate, vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas en el nombre del Señor. Amén. Entonces vemos lo que el apóstol Pablo dice: pues en primer lugar, dice, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Oiga,
dice que lo veía o lo escuchaba. Lo escuchaba. Oigo, dice, oigo, pero en parte lo creo, dice. Como diciendo, parte creo y parte no lo creo. Pero él estaba viendo, hermano, estaba viendo cuando iba a la iglesia de Sardes, a las 7 iglesias, a la de Éfeso, a la de Corintios, a la de Gálatas y a todas las iglesias de Colosenses. Veía cómo estaba la situación entre esas congregaciones. Estaba viendo cómo estaba la situación, cómo estaba viviendo la iglesia primitiva. Amén. Hoy yo puedo sentir la presencia de Dios que está aquí. Yo quiero que alabes al Señor y le digas gracias, Señor, porque hay un fuego que está cayendo en este lugar y es el Espíritu Santo el que está moviendo este lugar. Yo no sé si tú lo sientas o no lo quieres sentir, pero hoy te puedo garantizar que el fuego y la unción y el Espíritu Santo se están moviendo aquí. Aleluya. Amén. Cuando se reúnen como iglesia, dice. Amén. Pero vamos a ver lo que dice. Dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre ustedes haya distinciones. Aleluya. ¿Verdad que era que también lo reafirmaba el apóstol Pablo? Dice, pero es necesario, dice, es necesario que un hermano te ofenda para ver a dónde estamos hechos, si vamos a soportar. A veces es necesario que el predicador, el pastor general, a veces nos reprenda. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos distancia, me salgo, cuando sane mi corazón regreso. No le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Pero el pastor general no puede ni tocar a uno con el pétalo de una rosa, porque somos tan débiles que lo primerito es la amenaza. Me voy para otra iglesia. Andarás de iglesia en iglesia, y que me escuchen en el Face los que están viendo, de iglesia en iglesia, pero vas a ir a estar destruyendo las iglesias y no va a haber paz en tu corazón, no va a haber alegría. Con eso no digo que alguien se pueda ir de una iglesia. Hay que irse de una iglesia, pero a formar otra iglesia. Y salir bien con el pastor y decirle: pastor, mire, yo de aquí me voy de esta congregación, pero ya tengo 10 almas ganadas para Cristo y voy a empezar a hacer una célula, porque de aquí en adelante quiero que usted y todo su grupo de la mañanera ore por mí para que Dios me bendiga con almas, y esto vayamos subiendo de triunfo en triunfo. Vamos a tener divisiones, vamos a tener problemas, pero a través de ese atascadero, a través de ese pántano, vamos a sobresalir adelante. Amén. El apóstol Pablo dice: en parte yo lo oigo y en parte lo creo, pero es necesario, dice, es necesario que esto acontezca. Claro, como iglesia también tenemos que enfrentar a los ministros, a los pastores. Si está haciendo malas cosas, a ver, hermano, espérese, usted está aquí, está haciendo las cosas mal. Ya si no quiere entender, ese es su problema. Amén. Pero que nosotros estemos seguros de que nosotros, de lo que estamos haciendo o de lo que estamos viendo. Amén. Mire lo que dice más adelante. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Oiga, ya si no nos llega esta palabra, nos va a llegar la calor. Para que seamos aprobados. ¿Quieres ser reprobado o quieres ser probado? Aprobado. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Timoteo? Habla de un obrero aprobado.
dice que el obrero tiene que estar preparado, dispuesto y útil para servir, para toda buena obra. Dispuesto. Mire, el diablo ha hecho cosas tremendas en mí, pero está vencido en el nombre de Jesús. Tenía mi Biblia allí en mi escritorio donde yo estudio, porque yo siempre traigo mi Biblia, y no la traje. Entonces, ¿cómo vas a predicar? Y puede revisar mi celular, no tengo ni un mensaje de Biblia aquí, ni una cita. Entonces, cuando uno está preparado, cuando el pastor me habló, yo venía ahí por aquí, por cerca, aquí ya, y me dice: hermano, mire, no alcanzo a llegar, por favor écheme la mano, vamos a predicar. Y si le hubiera dicho: pastor, es que no traigo Biblia, y ahí traigo mi mensaje, y traigo mi acordeoncito para verlo. ¿Qué dijo el Señor? Le dijo el apóstol Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Que fuera instrumento. ¿Instrumento qué? Útil. Útil y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra? Que todo esto tiene que acontecer para que nosotros seamos ¿qué? Aprobados, no reprobados, aprobados para el reino de los cielos. Pero dice, tiene que pasar esa situación. Como el Señor le dijo a los discípulos: mira, es imposible, no lo podemos evitar, pero eso tiene que pasar. Pero miren lo que dice, gloria a Dios, verso número 20. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Habla de una reunión diferente. Pues hace unas preguntas, vea lo que dice. Pues ¿qué? ¿No tienen casa? ¿No tienen casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprecian la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿O qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. En esto no te puedo alabar. O sea que el apóstol Pablo dijo: en este momento no te puedo alabar a nadie. Y a veces es tan bonito, pero a la vez malo, por decirlo así. Cuando alguien nos alaba y nos dice: oh, qué bonito predicas, qué bonito tocas. Un día le dije a la hermana Toña: es que tú no me das nada ni ánimos, dime cómo predico de bonito o así para que me anime. ¿Para qué si te vas a crecer? Dice. Y es verdad, porque si te dicen te levanta, no. El único que nos va a alabar, que nos va a tomar en cuenta nuestro trabajo, pues es Dios. Porque ¿de qué serviría que el mundo nos alabara si delante de la presencia de Dios no estamos bien? Amén. ¿Cuánto le da una ofrenda de palmas al que vive? Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Pues mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados y la nube en el mar. Todos comieron del mismo alimento, el espíritu espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida del espiritual que habéis
que bebían de la roca espiritual, que los seguía la roca que es Cristo. Entonces, mire lo que dice: pero por lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas todas estas cosas sucedieron como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vemos algo aquí lo que dice el apóstol Pablo. Lo que estaba pasando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensó de que todo lo que estaba pasando estaba en su contra, o que estaba pasando esa situación como para lastimarlo. No, esto era para tener un crecimiento, para que reconociera al Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros, dice el apóstol Pablo, pero el que se cree estar firme, que mire que no caiga. Entonces, cuando el Señor nos habla que va a ser imposible que vengan piedras de tropiezo, pero hay por aquel que haya. Como decía esta mujer, dice, cuando predica el predicador esas palabras tan fuertes, dice, en vez de atraerme, me alejó. Pero la alejó porque era una persona pequeña, una persona que apenas empezaba. Por lo cual dice, mira, dice, mejor me regresé, dice, porque yo estaba traicionando a mi iglesia, estaba traicionando a Dios. Dice, más bien lo estás traicionando ahorita. Le digo, tú ahorita es cuando lo estás traicionando. Porque dime dónde dice que es una iglesia universal. ¿Dónde? Le digo, el Señor habla de discípulos, habla de cristianos, habla de que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Pero el enemigo, Jesús lo reprenda, él va a hacer su trabajo. Él va a querer barrer con lo que sea, y de una manera nos va a querer sacar. Pero hoy te quiero decir, amado de Dios, venga lo que venga, como grupo de alabanza, como ministros, como oradores de la mañana, no se rindan. No se rindan. No se rindan. Duérmase temprano y no se rinda. Y levántele las manos a los pastores de las mañaneras, para que se levanten, para que Dios les dé fuerza. Porque cuando uno empieza, hay un sueño en el trabajo, bostecido, una pesadez tremenda. Yo, gracias a Dios, ya me acostumbré. Yo ya no tengo problema. Pero cuando uno empieza, es necesario que le levante las manos a los pastores. Es necesario que levante las manos a los ministros de la alabanza, porque vienen tropezos, vienen situaciones difíciles, pero ante todas estas cosas los librará el Señor de los ejércitos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Espero que esta predicación le haya servido de mucho, y si no le sirvió de mucho, por lo menos le va a servir para que se enoje. Pero tómelo por el lado amable. Gloria a Dios. Y vamos a orar en esta tarde por la palabra que Dios nos dio y por esa ofrenda. Padre celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque tu misericordia es para siempre.